Exactamente, traes todo eso, sobre todo por los cambios bruscos de temperatura como en el día de hoy, que directamente pasamos de 20 grados en el día de ayer a un invierno precipitado hoy con 4 grados de mínima. Estamos con el neumonólogo Lisanti Raúl, que justamente vamos a hablar de esa situación, sobre todo las enfermedades respiratorias que se generan en esta época. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, por ahí uno piensa que se generan alergias con esto. ¿Es un mito, es una realidad? ¿Se produce una alergia con un cambio brusco de temperatura? Bueno, en realidad lo que sucede es que las alergias tienen épocas en el año que se relacionan fundamentalmente con los cambios de temperatura, pero en cuanto a temporada, o sea, en general en los cambios, cuando pasamos de el verano al otoño, cuando pasamos de comienzo de la primavera, en estas temporadas de cambio de temperatura en general es cuando predominan las enfermedades alérgicas. Las personas alérgicas en general tienen una mayor susceptibilidad, aquellos que padecen enfermedades respiratorias, en general a los cambios de temperatura. Entonces es común que también aquellas personas que padecen enfermedades respiratorias, ante estos cambios de temperatura bruscos o importantes, le aumente su sintomatología. Pero en esta época, fundamentalmente que estamos viviendo ahora, con estos cambios de temperatura en estos últimos tiempos, los que empiezan a aumentar en forma importante son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, sobre todo las enfermedades virales. Entonces ya empezamos a ver no solo síntomas frecuentes de rinitis, de rinorrea, de agüita en la nariz, de tos, de estornudos, sino también empiezan a aparecer cuadros febriles, incluso algunos que pueden llegar a ser más complejos y presentar neumonías, que ya sería una infección del pulmón directamente, y entonces esto obedece más a enfermedades de tipo infecciosas que enfermedades de tipo alérgica. Pero desde ya, toda la población alérgica, que es muy frecuente, padece mucho más estos cambios de temperatura porque se le agravan a veces su sintomatología. Para muchos hoy guardarse no es una opción, hay que salir a trabajar, hacer sus actividades diarias. ¿Cuáles son las formas de cuidarse en un día como hoy? No, en general la forma de cuidarse no es en el momento de hoy. El día de hoy serían las medidas habituales como para no tomar enfriamientos innecesarios, no mojarse inadecuadamente, pero las medidas se toman en forma más general. Sería comenzando con todo el esquema de vacunación, sobre todo en las poblaciones más susceptibles, los niños pequeños, las personas mayores y las personas que padezcan enfermedades crónicas, requieren la vacunación específica, ya sea la vacunación antigripal, vacunación antineumococo. Ahora también para los niños o para las embarazadas fundamentalmente está la vacuna para el virus sincitial respiratorio. Todo este esquema de vacunación es la primera medida preventiva. La segunda es tomar las medidas adecuadas para aquellos que tienen sintomatología, que sería aquel que va a contagiar o transmitir una enfermedad infecciosa. Entonces esta persona tiene que saber que cuando hay un cuadro catarral importante, febril, tiene que quedarse en casa, tiene que hacer reposo. Si tose, tiene que cubrirse para no expandir en el ambiente, lavarse frecuentemente las manos. Y fundamentalmente entonces no compartir elementos, por ejemplo el mate, muy común, y después el resto de la población tomar medidas como el lavado de manos frecuente antes de alimentarse, evitar por ejemplo estar en ambientes contaminados, en las casas donde fuman, sobre todo para los niños, o en ambientes donde se fuma en forma importante. Bueno, esto favorece también presentar más frecuentemente una posibilidad de que te agarres una enfermedad, igual que estos cambios de temperatura, con trasnochadas, con bebidas frías, todo eso te va a favorecer que vos puedas adquirir una enfermedad de tipo infeccioso. ¿Ya están aumentando las consultas por enfermedades virales? Sí, en los últimos, yo te diría que 2 semanas vienen aumentando las consultas por enfermedades virales, y uno siempre piensa que la enfermedad viral sobre todo era importante cuando teníamos el COVID, porque tenía una severidad importante. De todas maneras, las enfermedades virales, la gripe, el virus sincitial respiratorio en los niños más pequeños, sigue siendo una enfermedad importante que tiene un porcentaje de severidad, que no es
tan alto, pero tiene un porcentaje de severidad que hay que tener cuidado y respetarlas. No hay que subestimarlo. No hay que subestimarla. Aparte es muy común que a partir de estos cuadros virales incluso uno pueda desarrollar complicaciones posteriores con infecciones bacterianas. Entonces es muy importante que el que está enfermo, el que está padeciendo un cuadro viral que por ahí parece simple, con un simple cuadro viral, tome las medidas adecuadas, una buena hidratación, aislarse, descansar, alimentarse adecuadamente, y si el cuadro persiste, hacer la consulta adecuada, hacer la consulta con el profesional, porque esto incluso puede complicarse con infecciones bacterianas posteriores porque uno no se cuida mientras está padeciendo el cuadro viral. Nos quedamos con eso porque hay nuevas cepas de COVID en Tailandia, habíamos informado recién. Sobre esta situación, ¿qué es lo que podemos comentar? ¿Qué es lo que podemos decir, sobre todo por los síntomas? No, la sintomatología de las enfermedades respiratorias son todas muy parecidas. Lo que uno tiene más que ver es el factor epidemiológico. Por ejemplo, hubo algún momento en años anteriores en Mendoza que teníamos, por ejemplo, mucho dengue, entonces uno buscaba la epidemiología de la picadura de mosquito, el que aparece en casos frecuentes, y uno empieza a prestarle más atención a algunos síntomas especiales. Pero hasta que uno no tiene la alerta epidemiológica, es muy difícil en la práctica individual, en un consultorio, poder diferenciar claramente una de otra. Si uno tiene alguna duda, tiene que hacer el estudio, sobre todo en los casos más severos, se hace el estudio específico para determinar la cepa. Y para tener datos precisos, el Ministerio también, sobre todo el Hospital Noti, hacen seguimiento virológico de rutina, digamos, para conocer medianamente cuáles son aquellos gérmenes que están dominando. Y entonces, si se genera una alarma, uno empieza a tener más atención y precaución. Si no, los síntomas de todo, cuando te dicen por este síntoma tiene tal virus, no, es muy difícil porque la variedad de virus es muy grande y es muy difícil diferenciar cuadros específicos por el solo análisis clínico. Lo que sí uno sabe que hay algunos que tienen más severidad, entonces aquellos, por ejemplo, que uno sabe estadísticamente que son más severos, por ejemplo, en esta época, la gripe o el COVID, si lo tuviera, obviamente es mucho más agresivo que un rinovirus, que frecuentemente a veces pueden cursar incluso con cuadros afebriles. Gracias.